Y el tema de filiación trae muchísimas novedades en el Código Nuevo, sobre todo por la incorporación expresa por primera vez en nuestro país de las técnicas de reproducción humana asistida, lo que nosotros llamamos TRA, como fuente de filiación. Es decir, el nuevo código, en el artículo 558 del Código Civil, establece que existen tres fuentes de filiación: la filiación por naturaleza, ¿no?, la filiación biológica, la filiación por adopción, hasta acá estamos como en el sistema actual, y la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. En rigor, yo en esto sí acepto la crítica que hace Aspiri. La técnica por reproducción humana asistida no es en sí una fuente filial. La fuente filial para mí es la voluntad procreacional, no la técnica en sí. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que es relevante como algo diferente para clasificar este tipo de filiaciones es la situación de que en esta técnica haya participado un tercero. Si yo tengo una filiación por TRA a la que llegué con material genético de mi marido, ¿cuál va a ser la fuente de la filiación o las reglas aplicables? La regla de la filiación por naturaleza, porque al Estado no le va a importar cómo hice yo para concebir un chico, si fue en el dormitorio de mi casa o si fue en un tubito de ensayo. Esto es irrelevante para el Estado, sería inmiscuirse en mi intimidad cómo yo llegué a concebir al chico. ¿Cuándo al Estado, al sistema le puede importar o le puede parecer relevante esto? Cuando interviene el material genético de un tercero. Por eso yo digo que en rigor es acertada esta crítica que hace Aspiri, que la tercera fuente filial no es la técnica en sí, es la técnica cuando interviene en tercero. Entonces, cuando en la técnica interviene en tercero, la fuente en realidad es la voluntad procreacional. La voluntad procreacional expresamente está determinada, definida, clarificada en el artículo 562 del nuevo código, donde alude a esta voluntad, este deseo de asumir la filiación como una nueva fuente filial. Es decir, la voluntad procreacional se diferencia de la filiación por naturaleza, por obvias razones, porque estamos hablando de una filiación a la que se accede a través de una técnica médica, y además se distingue de la adopción también por obvias razones. Cuando uno piensa en la adopción, piensa en un niño que existe, en un niño al que lo que queremos es buscarle una familia. De hecho, tan es así que en el 594 del Código Nuevo se define la adopción, cosa que no es común. Los códigos no suelen tener definiciones, pero miren cómo el legislador quiso hacer hincapié en esta idea de la adopción como la necesidad de proteger a un niño, como un sistema alternativo de familia que la ha definido. La adopción es pensar en una filiación con un niño que ya existe. La voluntad procreacional es todo lo contrario, es la creación de una familia por parte de los adultos, es pensar en el deseo de ser padre de un niño que no existe, que todavía no existe, que se va a crear, se va a gestar o se va a generar a partir de esta voluntad procreacional. Es decir, la mirada ya no está puesta en los niños, la mirada está puesta en el adulto. Luego veremos cuál será el interés superior del niño en cada caso en concreto, pero me parece que es importante resaltar que cuando un código, como ahora el argentino, regula la voluntad procreacional y establece tantas reglas vinculadas con las técnicas de fertilización asistida, apunta al derecho que tienen los adultos de formar una familia, no al derecho del niño, porque el derecho del niño yo al niño no lo tengo, lo voy a tener después. Cuando a mí me llega el caso, ahí sí tengo que resguardar el interés superior del niño, pero por ahora no tengo niño. Esta me parece que es la importante y clara diferencia entre técnica de reproducción asistida como fuente, voluntad procreacional como fuente y adopción como fuente. Son dos sistemas distintos, por eso no podemos asemejarlos, pese a que hay algunas críticas doctrinarias en esto de que se ha reconocido la voluntad procreacional como una tercera fuente filial. Entonces, yo creo que el código cuando establece, cuando regula la voluntad procreacional como tercera fuente filial, está reconociendo y poniendo énfasis, repito, en el derecho de los adultos a formar una familia y también en un derecho que, aunque el código no lo diga, es un derecho que también circula en distintas jurisprudencias, sobre todo si uno va a la Corte Interamericana, al fallo Artavia Murillo, es un fallo donde se alude al derecho a acceder a estas técnicas de reproducción humana asistida. Hay un derecho a procrear o hay un derecho a intentar procrear. El Estado en un punto está reconociendo no un derecho al hijo,
y esto por favor que quede bien claro, lo mismo que ocurre en materia de adopción, yo no tengo un derecho al hijo, el Estado no tiene que garantizar que cada uno pueda procrear o que cada uno pueda tener un hijo o adoptar. El Estado sí me parece que está garantizando el derecho que todos tenemos de acceder a los medios tecnológicos, científicos y médicos destinados a la procreación. Hay un reconocimiento implícito de un derecho a procrear o a intentar procrear. ¿Y por qué digo esto? Mire, esto surge de manera clara del Código. En ningún momento el Código indica que el acceso a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida es un mecanismo subsidiario ante la imposibilidad de procrear. No lo dice, en ningún momento. No se está garantizando solo el derecho a la salud, entendida la esterilidad como una enfermedad. Se está garantizando el acceso a la procreación. Por eso se garantiza además este derecho a cualquier persona, sea familia de distinto sexo, familia del mismo sexo, mujer sola, bueno, claro, varón solo, no expresamente porque no se ha regulado la gestación por sustitución. ¿Sí? La gestación por sustitución ha sido eliminada del proyecto. ¿Qué es esto de la voluntad procreacional en la práctica? ¿No? ¿Qué es la voluntad procreacional? ¿Cómo se va a probar la voluntad procreacional? Y en esto también el Código ha sido tajante. La única manera de probar la voluntad procreacional es mediante el consentimiento informado brindado en un centro médico. Es decir, yo lo que voy a exigir es un consentimiento médico brindado en un centro de fertilización asistida. No puedo acceder a la filiación por TRA mediante una fertilización de tipo casera. A ver, como poder yo puedo ir y fertilizarme con, como hay muchos casos, en la jurisprudencia hay casos donde se ha reconocido derecho de visitas a padres que son padres porque dos mujeres hicieron una fertilización casera con material genético de un amigo varón. Esto podrá tener otros efectos jurídicos, pero para el derecho no es filiación por técnicas de reproducción humana asistida, porque el único consentimiento que vale es el formalizado en el centro médico y con determinados requisitos. Los requisitos no surgen únicamente del Código Civil, van a surgir de la ley que se apruebe a tales fines, una ley especial, el Código remite en esto a una ley especial, pero es bien importante que sepan que el consentimiento debe ser, por supuesto, informado, debe ser, repito, medicalizado, ¿no? Un documento de tipo sanitario, y además tiene que estar protocolizado por un escribano público o por la autoridad sanitaria. Toda esta formalidad o todo este consentimiento con estas formalidades debe ser además inscripto en el registro civil. Cuando este consentimiento es inscripto en el registro civil, hay filiación. Yo no necesito ir a la adopción, ¿sí? La filiación queda establecida de pleno derecho por su fuente esencial, que es la voluntad procreacional. No tengo que adoptar al chico. Somos dos mujeres, basta que inscribamos esto. Yo no tengo que luego pedir en el expediente la adopción del chico. Este es, me parece, el gran avance del Código. Garantizar el derecho a la identidad de este niño nacido en lo inmediato, sin necesidad de recurrir a la figura de la adopción. A ver, acá se pueden también presentar en la práctica, yo no quiero ser abogado del diablo, pero muchos problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo este consentimiento informado y este consentimiento informado que ha sido protocolizado y demás, nunca fue inscripto? ¿Se determina automáticamente la filiación o tengo que iniciar una acción de filiación? Yo creo que lo que tengo que iniciar en todo caso es una información sumaria tendiente a inscribir este consentimiento, pero no es necesario un reclamo de filiación, ¿no? Esto ustedes saben que es bien distinto, porque no voy a tener que probar nada y además probablemente no haya un vínculo genético con este tercero. Podría ser que sí, no importa, pero digo, me parece importante destacar que si no se completó esta cadena de requisitos formales, basta una información sumaria y no es necesaria una acción de filiación para establecer la paternidad o maternidad de la persona de que se trate. Otra cuestión muy importante en cuanto al consentimiento, y que ha dado lugar a muchos problemas en la práctica, es que el consentimiento es revocable hasta tanto no haya sido implantado el embrión en el seno materno. Ojo con esta norma, 561 del nuevo Código. Esta norma quedó tal cual estaba redactada en su redacción original y esta norma además es coherente con lo que establece en la actualidad en el artículo, creo que 7,
la 26862, que es la ley de acceso a las técnicas de fertilización asistida, de cobertura médica de las técnicas de fertilización asistida. ¿Por qué aclaro esto, que esta parte no se modificó y por qué es relevante? Porque en un punto esto se contradice con el artículo 19. El famoso 19 que estuvieron discutiendo meses y meses si el embrión era persona o no era persona. Según el artículo 19 actual, con la reforma que introduce la bicameral, el embrión es persona aunque no esté implantado, porque ya se eliminaron esta distinción que se hacía en el proyecto entre el embrión implantado y no implantado. ¿Sí? El proyecto original decía el implantado es claramente persona y el no implantado tendrá una protección especial, pero no era considerado persona, digo. Había una distinción. En coherencia con eso, el 561 me decía, yo puedo revocar mi consentimiento hasta el implante, porque total el embrión no es persona. ¿Cómo concilio ahora el 19 que en realidad no distingue y del que parecería desprenderse que el embrión no implantado es persona, con la facultad que le doy a quien presta el consentimiento de revocarlo hasta el implante? ¿Qué hago con el embrión crioconservado? ¿Qué hago con el embrión crioconservado que yo revoqué mi consentimiento para implantarlo y que sin embargo para el derecho es persona? Esto es un problema importante. No puedo destruirlo, o sí. La ley que tiene media sanción establece determinadas reglas, en la ley que tiene media sanción en el Senado, digamos, creo o en diputados, ahora me confundí, pero digamos, establece determinadas reglas, incluso establece la posibilidad eventual de destruir embriones. A ver, estamos hablando de considerarlos personas por una parte y por otro lado permitir que uno revoque el consentimiento hasta tanto se implante, y la gran pregunta es qué hago con los embriones que nadie quiere implantar. Porque estos casos sí se han dado en la práctica. Yo he tenido un caso y hay varios. Hay alguno que salió publicado, pero hay muchos que han dado vueltas sin llegar y se han resuelto de manera privada. Lo cierto es que puede ocurrir que existan embriones crioconservados, la pareja se separa o hay problema en la pareja y luego uno de los dos se niega al implante. En general es el varón, porque si se niega a la mujer se le va a ocurrir implantarle por la fuerza los embriones. Ahora, si se niega a la mujer y el varón quiere tener esos hijos, y estos hijos son personas, ¿qué hago con estos embriones? Esto es un tema que no es menor. Yo creo que a veces nos apresuramos a calificar o a establecer categorías jurídicas como la categoría de persona, que no deja de ser una categoría, en este caso jurídica, podrá ser también filosófica, religiosa, y podremos tener nuestras concepciones, pero digo, a la hora de pensar en las soluciones prácticas de este tipo de problemas, no son menores las cuestiones que se pueden plantear. Otro de los grandes aspectos que incorpora el nuevo código en materia de fertilización asistida es el acceso a la identidad del donante. El acceso a la identidad del donante en un sistema que se calificaría como intermedio, en un punto. Ustedes saben que en el mundo hay dos sistemas, un sistema que mantiene a rajatabla el anonimato, como es el caso de España, Francia, etcétera. La mayoría de los sistemas del mundo todavía sostienen a rajatabla el anonimato del donante de material genético. Dicen que el niño o el adulto, hijo, producto de las técnicas de fertilización asistida, no puede acceder a la identidad de este donante. No puede acceder, salvo por razones médicas, no puede acceder. Sí, si hay una razón médica, en cuyo caso se le otorgarán los datos relevantes para la cuestión vinculada con el cuidado de su salud, ¿sí? Pero no necesariamente el nombre, ¿sí? Más que nada los datos genéticos. Hay toda otra postura que cada vez tiene mayor aceptación en el mundo. Hay varios países ya que, Inglaterra, Holanda, Austria, Alemania, etcétera, que han levantado el anonimato y que le permiten al niño conocer quién es su donante, al niño o al adulto, por supuesto, ¿no? Dependerá de cada uno de los sistemas. Es decir, lo que el código intenta es una especie de sistema intermedio. Conocer al donante no significa tener emplazamiento filial con el donante, por Dios, son dos aspectos diferentes, esto es muy importante aclararlo. ¿Cómo está regulado en el nuevo código? El nuevo código regula el derecho a conocer los orígenes en el artículo 563 y 564 en dos supuestos. Como regla, dice que es posible acceder al legajo
del centro de salud, ¿sí? Vía administrativa, vía privada, del legajo del centro de salud, donde están los datos médicos del donante cuando se presentan problemas de salud. Yo necesito un trasplante de médula, quiero acceder a los datos que están guardados y que deben ser conservados por el centro médico. Esto es una de las obligaciones que además prevé la ley de fertilización, que tiene media sanción en el Congreso. Pero además de esta cuestión vinculada con los datos médicos en general, yo puedo acceder a la identidad del donante si acredito motivos suficientes o suficientemente justificados vía judicial. Es decir, yo tengo un trámite directo privado administrativo donde voy al centro médico y puedo pedir los datos genéricos si hay un problema de salud. Si no hay un problema de salud y lo que quiero es conocer mi identidad, tengo que ir al juez y justificarle por qué quiero acceder a la identidad del donante. Yo en esto hice en su momento una crítica a la norma, me parece que en rigor el sistema debería ser más abierto, no creo que seamos los jueces los que tengamos que decir quién o no tiene un interés justificado en acceder a la identidad del donante. Creo que el interés o la medida de este interés solamente la conoce la persona que va a demandar, y lo que para mí puede ser irrelevante, para la persona que va a demandar claramente es relevante. Y el derecho a la identidad se descompone en diferentes aspectos, y así como en materia de adopción hemos admitido la posibilidad de acceder a los orígenes, creo que esta misma posibilidad debe admitirse en materia de fertilización asistida, aunque sean situaciones diferentes, Ojo. Vuelvo a lo mismo, no confundamos, no es emplazamiento filial. El emplazamiento filial se genera por la voluntad procreacional. Yo expreso que quiero ser el padre de este niño, doy el consentimiento informado, con las formalidades exigidas por la ley, soy el padre de este niño. No es el padre el donante, no es el padre el que da material genético, no es el padre, ni la madre, perdón, la gestante en el caso de gestación por sustitución. Son los que han expresado su voluntad procreacional. Pero sí tengo derecho a conocer quién fue este donante, quién fue esta gestante, porque esto puede ser a un aspecto de mi derecho a la identidad y puede ser relevante para muchas personas, ¿sí?